Seguía siendo un niño, pero era un niño que servía a Dios. Estaba dedicado a Dios. Era un niño que no era del status quo. Era un niño que tenía la conciencia de estar en el templo. Pareciera ser que nosotros somos ese niño. Estamos en la iglesia, pero no tenemos ningún tipo de experiencia o de encuentro con Dios. Si tenemos la conciencia de hacer cosas para Dios, venimos, barrimos el templo, servimos el chocolate, hacemos lo que se nos manda a causa de que estamos en el templo. Pero el llamado para todos sigue siendo el mismo. No necesitamos una experiencia extraordinaria, sino que el llamado de Dios es una invitación para la totalidad de todo aquel que es discípulo de Cristo. ¿Cuál es? Hacer discípulos. En el caso de Samuel estaba en el templo. Para algunos de nosotros esperamos a veces una llamada que nos cambie la vida, ¿verdad? Una llamada, hermano, te estoy llamando porque tú eres el heredero de unos millones y unos millones de dólares. A veces esperamos una llamada que a veces no estamos esperándola, pero que puede suceder. Alguien tuvo un accidente y esa llamada puede cambiarte la vida. Llamadas que cambian la vida. Pero hay una llamada y un llamado que Dios nos hace que nos cambia la vida. Y es el llamado de servirle a Él. Eso te cambia la vida. Cuando Dios nos llama a servir a Él, cuando Dios nos comisiona para servir en sus propósitos, eso debería cambiar nuestra vida. Porque cambia nuestras prioridades, cambian nuestras urgencias, cambian nuestras propias necesidades. Cambian lo que nosotros entendemos que es primero. Porque cuando el Señor nos llama a ser discípulos, a la predicación del Evangelio, nuestras prioridades, nuestra vida cambia. Tú dejas de hacer lo propio, lo tuyo, lo del otro. Y no es que no dejemos de hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero las cosas de Dios se convierten en nuestra prioridad. Sí, el llamado de Dios nos cambia. Pero algunos de nosotros, y no somos todos, pero algunos de nosotros luchamos con el llamado de Dios. Nosotros luchamos con el llamado de Dios. Algunos luchamos con discernir el origen exacto de ese llamado. O tal vez en algunas ocasiones queremos convencernos de que Dios no es el que nos está llamando. A veces decimos, no estoy preparado para recibir ese llamado. No estoy listo. Hay cosas que necesito conquistar o hay cosas que necesito lograr para dedicarme a ese llamado. Moisés dijo que no sabía hablar. Éxodo capítulo 3. Jeremías dijo que era muy joven. Gedeón dijo, yo soy el menor de la casa. Jonás dijo, yo no quiero ir para ese lugar, yo no quiero recibir, envía a otro. Y el joven rico dijo, yo tengo demasiada riqueza, yo no puedo servir a tu llamado. En la historia que hemos leído de Samuel, esta historia nos invita a reflexionar sobre algunos puntos. Recordemos que Samuel es joven, está en el templo. Está a cargo de su maestro que se llama Elí. Pero Elí, que es el sacerdote del templo, tiene algunas dificultades. La Biblia dice que escaseaba la palabra de Dios. Él no está atendiendo las cosas del templo para el cual ha sido comisionado. De hecho, sus hijos están usando las cosas de Dios para su pecado y para la iniquidad. Así que Dios llama a Samuel, en primer lugar, en medio de la escasez espiritual. ¿Cuántos de nosotros entendemos que hay escasez espiritual hoy? Más que nunca. Hemos dicho en otros mensajes, hoy
hay más acceso a información, hoy hay más internet, hoy hay más Biblia, hoy hay más predicadores, hoy hay más profetas, hoy hay más apóstoles, hoy hay más estudios teológicos, hoy hay más de todo, y la gente sigue inclinado a su pecado y a su propio deleite. Hoy más que nunca hay más confusión, no sabemos en quién creer. Y Dios llama, no es nuevo eso, es lo mismo, pero Dios llama a un joven. Dios llama a Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba seco espiritualmente. No había corrección, no había llamado de atención a la palabra de Dios. El hombre que debía hacer la función de proclamar el mensaje no lo estaba haciendo. Porque aunque estaba en la casa de Dios, estaba ciego. No había corrección. Había decadencia espiritual. ¿No parece eso algo de nuestro entorno? ¿No parece algo eso? Parece algo de nuestra casa, donde hay sequedad, donde el hombre que tiene que hacer un llamado espiritual a la dirección de Dios no se oye. Samuel, aunque era joven, estaba disponible y cerca de la presencia de Dios. ¿Cómo estaba? Disponible. ¿Cómo estaba? Disponible y cerca de la presencia de Dios, porque era el que servía en el templo. Nosotros necesitamos entender que el Señor nos llama. Y hoy más que nunca nuestra nación está en esa condición. Nuestras familias, nuestros vecinos están en crisis espiritual. Nuestros líderes hoy más que nunca están en crisis espiritual. Hoy hemos abandonado, los pastores han abandonado el púlpito santo para dedicarse a otra cosa que es menos importante que la predicación de la palabra. Es mejor estar en la política que en el púlpito. Se hace más de la política que del púlpito. El llamado de Dios a la predicación es más importante que cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Porque lo que se predica no se predica para ahora, se predica para la eternidad. Tú le puedes dar pan y arroz y aceite a una gente, pero si se pierde, si se va sin Cristo, tiene condenación eterna. El llamado de Samuel era, había una crisis, porque el hombre que tenía que hacer lo que tenía que hacer, no lo estaba haciendo. Sí, esa es la realidad. Samuel no tenía la edad, él no tenía la experiencia, no tenía los títulos. Sí, pero Dios los llama porque Él tiene un corazón dispuesto. Él tiene un corazón sensible a Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide un corazón dispuesto y sensible. Elí no escuchaba a Dios. Dios está llamando a Samuel, pero Elí no lo puede escuchar. ¿Quién es que lo escucha? Samuel es que escucha. Porque Dios está llamando a Samuel. Dios está llamando al joven. Dios te está llamando a ti. Tú dirás, pero yo no tengo las habilidades, yo no tengo la experiencia, yo no sé mucho de Biblia, pero el Señor te está llamando. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Dios te está llamando. Dios está haciendo una invitación. La invitación es, si tú dispones tu corazón en consagrarte para el Señor, estar en la casa del Señor, el Señor te va a llamar, te va a hablar. ¿Tú sabes por qué? Porque hay crisis espiritual. La gente está entretenida en cualquier otra cosa, menos en el llamado de Dios. El llamado de Dios, como hemos dicho en otras oportunidades,
Versículo 4 al 9 del libro de Samuel. El llamado de Dios es personal y en este caso es persistente. Dios llamó a Samuel por su nombre. ¿Cómo lo llamó? Por su nombre. Lo hizo 4 veces para llamar a Samuel. Y el joven, como no tenía experiencia, confundió la voz de Dios con la voz de su maestro, con la voz de Elí. Samuel no conocía cómo sonaba la voz de Dios. Dios llamó a Samuel en múltiples ocasiones porque no tenía experiencia de haber escuchado a Dios. Pero muchos de nosotros sabemos que Dios nos está llamando. ¿Verdad que usted lo sabe? Sí, nosotros sabemos cuando Dios nos está llamando. Pero ¿qué pasa? Nosotros tardamos en responder a este llamado. No es el llamado del pastor. No es el llamado ni siquiera de la iglesia. Dios no te llamará porque sí. Dios te llamará porque Él te llama porque es necesario, es su voluntad. Y llama las veces que Él entienda que tienes que llamarte. En el caso de Samuel, el Señor lo llamó 4 ocasiones, lo llamó. Al principio, Samuel no entendía el llamado como nosotros. A veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que está haciendo. Pero el Señor va a seguir llamándonos. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros respondamos el llamado. Eso habla de la misericordia, eso habla de su amor para con nosotros. El Señor llamó a Samuel 4 veces. Samuel se levantó, fue donde Elí le dijo, ¿qué pasó? Y él dijo, no, yo no te he llamado. Y volvió y se acostó. Volvió la voz a llamar a Samuel. Se levantó nuevamente y fue donde su maestro. Y a la tercera vez, Elí se dio cuenta que era el Señor que llamaba a Samuel. Hermanos, hay que aprender a discernir la voz de Dios cuando nos llama. Versículo 8 al 10. Elí, aunque estaba espiritualmente mal, reconoció que era Dios quien estaba hablando a Samuel. Así que Samuel, que era un hombre que no estaba del todo bien delante de Dios, pero que sabía que Dios estaba llamando al muchacho, le dijo, mira lo que tú vas a hacer. Si tú escuchas la voz nuevamente, si tú escuchas que Dios te llama otra vez, lo que tú vas a hacer es que va a decir estas palabras. Ajá, ¿y qué digo? Tú vas a decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces nosotros el Señor te ha llamado y te ha dicho, comienza el círculo de oración, empeñate en sembrar la palabra, comienza contigo y para ti y comienza? Lo importante es comenzar, porque tú no tienes la experiencia. Dios te está llamando. Comparte con un amigo las palabras de Dios. Dile a alguien lo que Dios ha hecho contigo. En ciertas ocasiones, a veces nosotros necesitamos que alguien nos diga qué hacer, que en el caso de Samuel, que nos enseñen a escuchar a Dios. También a veces necesitamos modelos de cómo hacer las cosas. ¿Tú no sabes qué hacer en los círculos de oración? Pues intégrate a uno. Mira lo que está pasando en el círculo de oración y después que tú sabes que lo que está pasando en el círculo, copia el modelo y haz lo mismo. A veces las personas vienen con revelaciones. A veces las personas quieren que tengamos sueños con ellos. A veces las personas quieren que tengamos visiones. Hermano, yo te vi, el Señor me mostró, y en tu casa había una fogata encendida, y de alrededor de la fogata yo vi unos ramos de guineo.
Y entonces tú dices, ay, Dios me llama. El Señor te está llamando, con fogata o sin fogata, con sueño o sin sueño. El Señor te llama a ser portador de su mensaje. Pero nosotros queremos que Dios le muestre a alguien cómo nos ve. Hermano, miren, a mí me han visto en jipetas nuevas. Me han visto viajando a las naciones. Me han visto siendo famoso, influencer. Me han visto con frutales. El último que me vio con 4 anafes encendidos. Y yo, oh, gloria, 4 anafes. Señor, búscame los anafes. No estufa, no anafe. Hermanos, realmente no necesitamos ninguna de estas cosas, porque la palabra de Dios es muy clara. El llamado para toda la iglesia, casa de oración, es volver el corazón, la pasión por las almas perdidas. Hay que reunir a la iglesia, hay que decirle a los vecinos, venga, vamos a bebernos café, vamos a hacer una oración, vamos a orar por su familia, vamos a poner cobertura por sus hijos, que la cosa está mal, que la cosa está peligrosa. Ese es el trabajo de la iglesia. No necesitan, quieren una oración, pues yo lo llamo a todo y oro y busco aceite extra virgen y lo unjo a todo. Eso es lo que necesitamos. En realidad no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es ser sensible a la voz de Dios y al llamado que Dios hace para que el Señor nos devuelva la pasión por la proclamación de su palabra. Hermanos, en el versículo 11, volviendo a la historia de Samuel, el llamado implica una responsabilidad. Probablemente eso es lo que nosotros no queremos. Cuando tú levantas una oración por alguien y comienzas a predicarle a una gente, ¿tú sabes qué pasa con tu vida? Tú te conviertes en el marco de referencia de la persona. Te conviertes en el pastor de esa persona. Te convierte en el líder de esa persona. Porque la persona no me conoce a mí. Yo no me conoce a mí. No conoce a los diáconos de la iglesia. Tú te conviertes en el modelo a seguir, en el marco de referencia de esa persona. Tú tienes que tener buen testimonio. Tú tienes que orar. Tú tienes que estar pendiente de la vida y de la espiritual, del cuidado de esa persona. Porque tú te conviertes en su maestro. Joven o no, esa es la responsabilidad. Adulto o no, ese es el llamado. A veces el llamado trae mensaje y el mensaje no es bonito. En el caso de Samuel, ¿ustedes saben cuál fue el mensaje que Dios le dio a Samuel? No fue bonito el mensaje. El mensaje que Dios le dio a Samuel cuando lo llama era un mensaje duro. ¿Sabe en contra de quién? En contra de su propio maestro. No era bonito el mensaje, pero era la verdad. Samuel tuvo que decidir en quedarse callado o en obedecer al Señor. Y este relato nos recuerda que el llamado de Dios no siempre llega en medio de ruidos. El llamado a veces no llega de manera espectacular. Hay gente que quiere gotear, que quiere que lo tumben. No llega de manera espectacular. No llega pidiéndole a Dios un título o una plataforma. Simplemente Samuel estaba en la casa de Dios, prendiendo una lámpara, acostado en su cama. Fue suficiente que Samuel estuviera cerca de la presencia de Dios para recibir el llamado. Sí, hoy, como ayer, como hoy, el Señor está buscando personas que estén dispuestos a responder al Señor como respondió Samuel. ¿Cómo respondió Samuel? Habla, Señor, porque tu siervo oye.
Sí, hermanos, el llamado no es cómodo. A veces el llamado te va a empujar a enfrentar verdades duras. El llamado te va a llevar a romper estructuras viejas. Y te va a llevar a decir lo que otros no quieren decir. ¿Tú saben por qué? Porque el llamado no es emoción. El llamado es un peso, que aunque a veces es ligero, pero es un peso. El llamado a proclamar la verdad de Dios es una responsabilidad de todos los creyentes. Y Dios no nos llama para entretener a la gente o para que la gente se sienta bien en el lugar donde estamos, sino para cumplir el propósito de proclamar la verdad de Dios con fidelidad. Si Dios nos llama, como lo hizo Samuel, a proclamar las verdades con amor, pero a proclamar las verdades. Entonces a veces algunas puertas se abrirán cuando tú proclamas la verdad y otras se van a cerrar. Pero lo relevante es asumir el llamado y a mantener la comunión con Dios de manera profunda. No enfatizo en el mensaje de Samuel porque no es lo más relevante, pero Samuel fue donde el muchacho, después que Dios le habló y le dijo: ¿qué fue lo que Dios te dijo? Elí le dijo: ¿qué fue lo que Dios te dijo? Le dijo al muchacho. Y el muchacho dijo: bueno, ¿tú quieres oír lo que Dios me dijo? Lo que Dios me dijo es que te va a quitar de la casa de Dios. A veces la gente está en medio de nosotros y tenemos que decirle y señalar el pecado. En esta semana pasada estábamos hablando del perdón. Y tú ves que la gente a veces llena el formulario, el estudio bíblico acerca del perdón. Y hay unas preguntas ahí acerca del perdón. Y cuando nosotros hablamos acerca del perdón, nosotros tenemos que ser enfáticos y decirle: tenemos que perdonar porque Cristo murió en la cruz para perdonar nuestro pecado. Y si tú no perdonas a las personas que te han herido, Cristo tampoco va a perdonarte. No tiene parte en el reino de los cielos. Esa es una verdad dura que la gente no quiere oír. Pero y si no es que tú tienes, que yo no lo siento, es que tú no tienes que sentirlo. Es un deber. Eso fue lo que le pasó a Samuel. Tenía que hablar la verdad. No, pero que somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Cuando tú estás en el estudio, entonces con amor, ¿verdad? Decirle: no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces tú vas a Juan 1:12, tú vas al material, tú le haces ver a la gente que no todos somos hijos de Dios. Que hay algunos que están muertos en delitos y pecados. Y que si mueres sin Cristo, no es para el cielo que va. Que puede tener en su casa todos los santos del mundo, pero si no tiene al Santo de Israel, a Cristo Jesús, le hace falta el más importante: verdades, ¿verdad? La gente dice: no, esa es tu verdad. No, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces el llamado trae su responsabilidad. Tenemos que decir a la gente cuál es la medicina y cuál es el antídoto. Entonces, ¿qué pasa? Samuel pasó de ser un niño a ser, o de ser un aprendiz, pasó a ser entonces profeta. Porque entonces era el hombre a que Dios le hablaba. Dios dejó de hablarle a Elí y ahora le hablaba al niño que estaba en el templo. ¿Me siguen? Cuando tú asumes el compromiso de estar en la casa de Dios y estar cerca de la presencia de Dios, un día el Señor decide llamarte. El llamado de Dios es distinto, pero acabamos de decir que a través de la palabra de Dios, el llamado para todo discípulo sigue siendo el mismo. El discípulo, antes de convertirse en alguien que discipula a otro, tiene que convertirse en un genuino discípulo. Para más con referencia, vean los dos mensajes anteriores. Están en la plataforma de la iglesia.
Antes de convertirte en alguien que proclama el mensaje, tienes que convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Pero si te conviertes en discípulo de Cristo, el llamado está implícito al convertirte en discípulo de Cristo, que es proclamar el mensaje de salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a responder al llamado que Dios nos hace? ¿Sabías que tú puedes pasar de ser un oyente a ser un mensajero del Señor? Que si estás en Cristo, la invitación al llamado es de manera automática. Que el Señor te invita a ser un mensajero y un portavoz de su nombre. ¿Por qué ignoramos la voz de Dios? ¿Por qué no cuesta cumplir el llamado? Tiene los dones, tiene el talento, sabe hablar. ¿Ok? No es como Moisés, que era media lengua. Sabe hablar, habla bien. Sabe presentar cualquier cosa. Tiene los dones, tiene la gracia. ¿Por qué no cuesta responder al llamado? Nosotros debemos responder al llamado con pasión. Y debemos prepararnos con excelencia. Y debemos avanzar con fe. La intención, el hacerlo, demanda de nosotros fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, también Dios te da el mensaje. Cuando Dios te comisiona, también te da el mensaje. Y Él respalda lo que estás haciendo, no para que la gente diga lo bien que te ha ido, sino que Él lo hace para respaldar su propia palabra, su propio nombre. Es el nombre de Dios que está en juego en todo esto que estamos haciendo. En el tema de la predicación del evangelio, de la misionalidad, de hacer los círculos de oración, es el nombre de Cristo que está en juego, no es nuestro nombre. Una vez más, ¿cómo vamos a responder al llamado del Señor? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir a la gente cuando nos llame para decir, mira, yo escuché un tema? ¿Cuál es el tema? El tema de la música. Hay gente que ahora mismo está preguntando el tema de la música. ¿Qué dice la gente del tema de la música? De esto que está sonando en las redes, del movimiento que hay, de las alarmas que hay. ¿Cómo yo debo ver todo esto? Una oportunidad para proclamar el nombre del Señor. ¿Cómo yo debo responder? Una oportunidad como esta, cuando alguien pregunta de las cosas de Dios. Bueno, yo tengo que estar listo para responder con el mensaje de salvación. Alguien preguntaba, pastor, ¿qué usted opina de todo esto que está pasando con la música? Y yo le dije, lo importante no es la música, lo importante es a quién servimos. Y entonces devolví la pregunta para atrás, porque quité el foco de la música y le pregunté, ¿y tú a quién sirves? ¿Sirves al Señor? ¿Estás sirviendo a Cristo? Y ahí la gente tuvo que decir, no, me falta eso. Me falta decidir por Cristo. Digo yo, entonces la música no es lo importante. Lo importante es a quien nosotros adoramos diariamente, con lo que hacemos en nuestra vida, con lo que decimos. ¿Quién tiene dominio de tus pensamientos, de tu ira, de tu pasión, de las cosas que decide? ¿A quién adoras? ¿A quién le oras? ¿A quién le cantas? ¿A quién? ¿Vieron cómo evangeliza de una vez? No podemos perder tiempo en cosas banales, cuando el mensaje más importante
no está siendo proclamado. Cristo debe ser proclamado. Hermanos, cada semana tenemos una oportunidad que pasa para proclamar el nombre de Cristo. Y hemos dicho una vez más como iglesia, miren, nosotros no salimos con tratados, no salimos con dinámicas como otras congregaciones, pero el Señor nos ha dado los círculos de oración como una herramienta para nosotros hacer discípulos. En esta semana toca el tema de la obediencia. ¿Por qué no usar este tema de la obediencia, que es un material que está disponible para llenar, para compartir, para socializar con los demás? Reunirse en tu casa, invitar a una persona, hermanos, una persona, una pareja, una familia, una persona, y decirle: vamos a sentarnos a la mesa, vamos a bebernos este té frío o el té caliente, como la persona prefiera, y vamos a socializar este tema sobre la obediencia. No necesitamos mucho. El Señor no demanda tanto. El Señor no demanda que tú hagas una campaña, ni hagamos una campaña. Pero si cada uno de nosotros es capaz de compartir con otro las grandes cosas que Dios ha hecho, entonces estaría asumiendo el llamado. Una vez más, el llamado de Dios es claro. Dios nos llama a todos. ¿Eres discípulo de Cristo? Dios te llama a compartir su mensaje. Él llama a unos desde su ocupación hasta estar en el templo. Dios llama a otros, a veces en el silencio de la noche, a veces en sueños, y a veces otros están pescando, y a veces otros están en el banco de los tributos. El llamado sigue siendo el mismo. Finalmente, el llamado de Dios a veces será duro. La gente no quiere oír que anda en su pecado. Pero el trabajo del mensaje es decirle a la gente que el único que nos puede salvar, que el único que es suficiente para sacarnos del lodo cenagoso, del pecado, de nuestra maldad, se llama aquel que murió en la cruz del Calvario, se llama Cristo Jesús. No podemos cambiar el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Oremos al Señor, hermanos. Señor, nosotros nos acercamos otra vez. Nosotros sabemos que no hemos hecho todo lo que debemos hacer como iglesia, y te pedimos que nos perdones, Señor, pero ayúdanos a volver al corazón del Evangelio. Ayúdanos a tener la pasión para compartir con otros el Evangelio. En este proceso que estamos viviendo como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes. Devuélvenos la pasión, Señor, la intención de hacer lo que tenemos que hacer. Señor, todo para la gloria de Dios. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Tu iglesia te necesita. Pon en nosotros, enciende la llama para compartir con otros las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Oramos para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo.